Antes se creía que cuando alguien moría, un cuervo venía y llevaba el alma del difunto a otra vida. Pero, algunas veces, el dolor que el alma cargaba era tan pesado que ni el propio cuervo podía cargarlo. Así es como, con su inmenso poder, se le otorgaba una oportunidad para que el alma pueda llevar a cabo su venganza y así descansar en paz. James O'Barr no es un escritor clásico como tal, no tuvo la vida que muchos otros tuvieron. Hablamos de un hombre que se crió en la más profunda soledad, con una madre que cuando lo dio luz estaba tan ebria que no recuerda qué día exacto fue, hasta crecer en los orfanatos de Detroit. Cuando este empieza la escuela pasa algo que tal vez nunca se imaginó, que era enamorarse, y que afortunadamente sea recíproco. Bethany para James era mucho más que una relación. Era la primera vez que entre sus manos tenía algo puro y hermoso, algo que le da una dirección. Vienen de contextos diferentes y con visiones diferentes. La negatividad y la oscuridad de James se contrasta con el optimismo y el brillo de Bethany. Lamentablemente, una noche que James no podía usar su auto porque no había pagado el seguro, le pidió a Bethany que lo pase a buscar. Ella, yendo a su auto, fue impactada por un conductor borracho, muriendo en el acto. Es de esos acontecimientos que no se borran de la mente de nadie, y en la cabeza de James, todo lo ocurrido había sido su culpa. Le pesaba el hecho de no haber podido ayudar, le pesaba haberle pedido a su novia que lo recoja, de haber pagado el seguro. Después de eso, James se hundió en la más profunda y densa oscuridad. Se metió en los marines y lo asignaron a Berlín, donde pasó las noches bebiendo, consumiendo y metiéndose en peleas. Pero en Berlín justamente conoce una banda que le da un nuevo rumbo a su vida. O'Brien conoce a Joy Division y así conecta con una banda que habla del amor, el dolor y la pérdida en el momento donde más lo necesitaba. Ahí se da cuenta que puede usar el arte como una expresión y empieza a dibujar. Empieza con un rostro en blanco y negro que sin saberlo le cambiaría la vida. Así vuelca su vida el dibujo, y mientras por el día trabajaba en un taller mecánico, por las noches se sumergía dibujando al cuervo. No para venderlo y hacerse millonario, sino para hacer su propia terapia. Durante 75 años, el verdadero ideor de lo que Batman es y representa vivió en las sombras, al igual que su personaje. Bill Finger tenía 25 años cuando la basura de Bob Kane le trajo el personaje de Batman, un prototipo alejado de lo que sería Batman. Hay muy poca información de la infancia de Finger, pero se sabe que mamó mucho de la cultura underground de Nueva York durante su infancia, revistas pulp y el cine de bajo presupuesto. Habiendo vivido en Nueva York durante los años 30, en el estallido de la Gran Depresión, Finger viviendo en una situación económica acomodada, bien potente como la pobreza y el crimen se comía su ciudad. Así cuando Bob Kane le trae la idea de Batman, él la toma y redefine con la oscuridad que sí vivía en la época. En una época al borde de la Segunda Guerra Mundial, Superman representaba el positivismo de los valores tradicionales de América en un superhombre. Batman era el hombre en sí, una persona sin poderes, oscura, y que al contrario que el hombre de acero, sí, mataba. Esa no se la sabía, ¿no? Y así surge el Caballero Oscuro tal y como lo conocemos. Estas dos historias de origen son muy distintas, pero entonces, ¿por qué decimos que el Cuervo y Batman pueden ser figuras tan relacionables? Hablemos de la venganza. Thursday, October 31st. The city streets are crowded for the holiday. 2 years tonight turned me into a nocturnal animal. Vi el Cuervo y de Batman cuando estaba en la secundaria, en un periodo de tiempo muy corto con respecto a la una y la otra. Y es que poner al Caballero Oscuro con el Cuervo cara a cara no es algo descabellado, o por lo menos no para mí. Cuando James O'Barr volvió a Estados Unidos, algo que no conté, es que buscó enfrentar al conductor que le arruinó la vida, solo para enterarse que él ya había fallecido hace mucho tiempo. Viniendo de un tipo joven y proveniente del ejército, intuyo que el dolor y la venganza pasaron por su mente durante varios momentos. El deseo irracional de equilibrar la balanza y cobrar una vida por otra. Pero no hubo nada, no hubo desahogo. ¿Qué pasa cuando la rabia de la venganza no se puede sacar del cuerpo? ¿Les suena? Bueno, ese es el Batman de Matt Reeves, un hombre roto, desolado y que busca una venganza de manera violenta. El propósito del Cuervo es que Eric, el protagonista, pueda cumplir su venganza. El Cuervo es un espíritu del orden espiritual, trae de vuelta a Eric a la vida para que su alma pueda descansar en paz. Pero, ¿qué es el Cuervo? Mejor dicho, ¿quién es Eric? Eric Draven era el guitarrista de una banda de metal, comprometido con Shelley Webster. El 31 de octubre los dos iban a casarse, pero una banda entra a su departamento solo para asesinarlos a los dos, siendo enviados en ese entonces por alguien desconocido. La banda asesina brutalmente a la pareja y un año después del incidente, Eric vuelve a la vida, convertido en un espíritu vengativo, que buscará venganza no con el crimen en sí, sino con los que le destrozaron la vida.
Desde acá ya podemos hablar de un par de cosas. A nivel de escritura podemos ver que la sombra de los dos personajes es la misma, la venganza. Ambos nacen del mismo infierno, el crimen de una ciudad rota. La ciudad del cuervo no tiene un nombre como tal, pero en comparativa con Gotham podemos ver muchas similitudes. Las dos ciudades de los vigilantes transmiten las mismas sensaciones. Lluvia constante, basura en las calles, una arquitectura opresiva y en el caso del cuervo, gótica clásica. Y más que nada, con toda una generación desesperanzada por la locura y la violencia que se mueve por las calles. Drogas, asesinatos, incendios, una falta total de empatía. Como dije antes, el cuervo y Batman son dos criaturas que nacen del mismo dolor. En este caso, la pérdida. Esa es su sombra. Incluso tienen paralelismos en ellos mismos. Por ejemplo, con la batiseñal. Antes era una forma de llamar a Batman, pero ahora es una advertencia. Miren en la oscuridad, porque ahora hay alguien que los está vigilando. Eric quema la figura de un cuervo en el suelo con el mismo motivo: enviar un mensaje. Es un personaje muy empatizable porque más allá de su aspecto, que es increíble, es un personaje trágico que vuelve de la muerte con super fuerza y vulnerabilidad, pero con todos los recuerdos bebidos y ante todo, sufre. Sufre por su destino y por lo ocurrido, por no haber podido salvar el amor de su vida y que la gente que la haya matado siga libre y haciendo lo que quiera. Es un personaje que sufre en silencio y que se esconde detrás del maquillaje y de su ropa negra para dar miedo, cuando en el fondo, cuando se encierra en su casa, está más asustado que todos. Bruce a su manera también pasa por lo mismo. Nace del crimen de una ciudad en la que nunca termina de llover, con un sistema policial corrupto y donde nadie parece tomar cartas en el asunto. Para mí, Batman siempre fue la historia de un hombre que se dio cuenta que la esperanza y el cambio es algo que no se compra, sino que se toma, que decidió tomar algo universal y lo hizo su arma: el miedo. Eric también juega con eso, pero de manera más juguetona, ya que al ser invencible, se da el lujo de volver loco a sus víctimas. Bruce es solo un hombre con un traje, así que juega con el miedo y lo vuelve su arma para imponerse. En un mundo donde todos rozan la psicopatía, el cuervo tiene que ser el más loco de todos. Alfred, no think. No me agregué al peso que ya carga. Uno de mis momentos favoritos de la saga Arkham es este. Después de que Bane descubre la identidad de Bruce, va a la Baticueva y destroza todo a su paso, matando a Alfred en el proceso. No. 250, carga. ¡Listo! En un ataque de rabia, Bruce logra resucitar a Alfred, pero se da cuenta de algo, y es que es humano. Esta es una diferencia que encontré entre la escritura de los dos personajes. Si Eric sufre por el destino que le tocó, de ser traído de vuelta de la muerte por la venganza, Bruce tiene momentos de humanidad donde se da cuenta que él es solo un hombre. Es lo superhumano en contra del humano, en pocas palabras. Son esos momentos donde Bruce se da cuenta que no es invencible y que la lucha por salvar la ciudad que sus padres amaban lo puede matar. Se ve en esta escena de Origins, se ve en The Batman y se ve en la segunda mejor película del personaje, La Máscara del Fantasma. La Máscara del Fantasma es una carta de amor no tanto a Batman, sino a Bruce Wayne. Una película donde, al igual que en El Cuervo, va sobre un vigilante con el corazón roto. Para Bruce, ser Batman se vuelve un rumbo, algo que le da un sentido a su vida. What I'm doing is my family's legacy. Pero en La Máscara del Fantasma vemos cómo Bruce se cuestiona su motivación. Batman nace del trauma y del miedo, de hacer algo bueno por su edad porque siente un vacío. Pero, ¿qué pasa cuando ese vacío ya no duele tanto? Este es su conflicto, su duda, lo que hace que se cuestione su objetivo. Un hombre enamorado que ya no siente tanto dolor y que siente que le encontró un nuevo rumbo a su vida. Y acá es donde hablamos de arcos. Nunca fui muy fan del Batman de Burton. Me pareció siempre muy plano y con mucho estilo, pero sin sustancia en cuanto a la escritura de Batman. Aparte de tener escenas muy pelotudas. Sin embargo, si me tengo que quedar con una película con un vigilante violento que se viste de negro y que tiene una venganza pendiente, me quedo con El Cuervo de manual. Un error que cometí con El Cuervo es pensarla como una película de superhéroes. Eric tiene una frase que pertenece a una de sus canciones, que es que no siempre va a llover. Pese a la oscuridad, a la violencia y al ambiente tan pesado que la película crea, esta no deja de ser la historia de un hombre que mediante su venganza transmite un poco de esperanza a los demás. Shelley y el oficial de policía reflejan justamente esto, la esperanza, la fe de que algo o alguien cambie las cosas, en un sistema tan corrupto y asustado como el de esa ciudad, donde el caso de Eric queda en la nada al saber quiénes son los implicados. Pero Eric no es un héroe, es un hombre.
que no tiene un sentido de la responsabilidad como por ejemplo tiene Spider-Man. Tapa su cara con maquillaje para interpretar a otro personaje y despersonalizarse, para escapar de su dolor por unos momentos para volverse más teatral. Pattinson también comparte esto, siendo el primer Batman que se pone sombras en los ojos para que tengan más oscuridad y que con la noche se vayan diluyendo. Pero Eric en su soledad sufre por lo que ya no tiene y por su destino. Quema las fotos de su novia, tiene ataques de ira y toca su guitarra no como una alerta, sino para expresarse. En la música también le recuerda a su pareja, siendo un vínculo directo con ella y su relación. Pero Eric no quiere acabar con el crimen, él solo quiere su venganza. Si termina erradicando el crimen de la ciudad era porque se interponía en su camino. El cuervo trae balance. Después de que todo haya terminado y todos los involucrados hayan muerto, él no se queda en nuestro mundo para combatir el crimen. Por eso, al terminar su venganza y su propósito, puede arrastrarse a su tumba nuevamente para descansar en paz. Al contrario que pasa con Batman, su arco se basa en ver a los criminales en un principio de manera plana, en blanco y negro, con una brújula moral muy básica. Pero conforme va avanzando entiende que la gente es más compleja que solo ser buenos o malos. Entiende que hay gente buena que toma malas decisiones por bienes mayores. Y entiende que hay gente que hace cosas malas porque no tiene otra escapatoria. Y también entiende el peso de su símbolo. Entiende que Batman no puede vivir en la sombra siendo una figura de miedo y violencia. Por eso cuando cae al profundo de las aguas y renace como algo nuevo. No como un hombre violento vestido de murciélago, sino como algo más. Algo en lo que la gente puede confiar. Bruce, al contrario que Eric, sí tiene una obligación moral con el crimen. Los dos siguen venganzas que surgieron de la pérdida, pero Bruce sí antepone lo correcto. Cuando Eric termina su venganza, él puede descansar en paz. Pero Batman, cuando se vuelve un símbolo de esperanza, su legado acaba de comenzar.